Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias porque tú nos has ayudado en esta semana, Señor. Has sido bueno y maravilloso con nosotros. Gracias por todo, Señor. Tú sabes, Dios mío, por qué algunos hermanos están en esta noche, pero te pido que tú, Señor, los guardes. Y Dios mío, ayúdanos en esta hora, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda quedarse en nuestros corazones. Yo sé que siempre hay algo que tú quieres, Señor, comunicarnos. Y Dios mío, en esta noche, gracias, Señor, por lo que tú vas a hablar a nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí, aquellos que van a estar, Señor, escuchando después esta predicación, Padre. Gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, si quieren abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4, vamos a leer del versículo 35 al 41 de Marcos. Es un pasaje, hermanos, muy conocido, pero sin duda que Dios siempre tiene algo que decirnos en su palabra. Dice la palabra, Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues en esta noche quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Dios ha sido fiel con nosotros. Él nos llevó. Estuvimos haciendo varias cosas, ¿verdad? Allá en México. La verdad es que desde que llegamos teníamos cosas que hacer. Dios nos permitió estar en este campamento con estos jóvenes. Luego después en las iglesias, allá en las obras. Y hermanos, bueno, tantas cosas que pasaron en esas semanas y bueno, ya, gracias a Dios, ya estamos acá. Siempre les pedimos, hermanos, que oren mucho por nuestros hermanos allá. Fíjense, nosotros aquí, hermanos, tenemos tanta bendición, ¿verdad? Tantas cosas buenas. Les decía a alguien, nosotros salimos de la casa, tomamos nuestro auto y las calles están parejitas y bueno, todo bien acá, ¿verdad? Pero hermanos, allá solamente el hecho de salir a la iglesia, y ustedes saben que los que fueron la otra vez se dieron cuenta que las misiones están en unos lugares donde es bien difícil subir, o sea que es bastante problemático, los carros se acaban y el hermano que ahorita está ministrando allá en Ojo de Agua no tiene carro, entonces ellos se meten todos en un carrito porque están sus papás y su abuela y todos se meten en un carrito. Allá en México se llaman suru, ¿verdad? Un suru es como un Nissan chiquito. Y ahí se meten todos y como puede llegan, ¿verdad? Y a veces pues si no hay eso, pues en los camiones, en el pecero. Y es difícil, la verdad, pero damos gracias a Dios y siempre oremos por ellos. Yo sé que es difícil, ¿verdad?, ministrar en esos lugares, pero pues Dios los va a bendecir. Dios siempre bendice a esta gente y ellos están dispuestos a
hacer todo, ¿verdad?, por el Señor. En esta noche, hermanos, este pasaje que leí, como dije, es un pasaje bastante conocido, pero yo creo que Dios siempre tiene algo que decirnos. La clave, hermanos, para entender esta historia que leímos descansa en una pregunta muy importante, y es la siguiente: ¿de quién fue la idea de entrar en la barca? ¿De quién fue la idea de entrar en la barca? Y si leemos el texto, hermanos, la respuesta es muy simple. Esto pasó al final de un largo día de ministerio del Señor Jesús, después de que Él y sus discípulos habían pasado horas ministrando a las necesidades de las gentes. Fue Jesús mismo quien dijo: pasemos al otro lado. Los discípulos, hermanos, sin duda que estaban muy felices de oír esas palabras, porque estaban muy cansados. Ahí en los primeros versículos de este capítulo 4, dice que Jesús tuvo que subirse a una barca para enseñar a la multitud que lo oprimía. Y esto, hermanos, acontecía en cada lugar a donde el Señor Jesús iba. Las multitudes venían al Maestro, enfermos venían para ser sanados, personas confundidas venían para encontrar esperanza, venían día tras día queriendo oír a Jesús, desesperadamente queriendo estar cerca de Él. Y hermanos, aquí hay algo que nosotros tenemos que pensar, y es que cuando realmente nos preocupamos, hermanos, por ayudar a la gente herida, cuando realmente hay un deseo en nosotros de ayudar a la gente herida, nos va a costar. O sea, siempre el servir a otros siempre nos va a costar. Nos va a costar energía, nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero. Si nosotros queremos hacer el ministerio de la manera solamente por encima, por decir así, ¿verdad?, pues lógicamente pues vamos a salir bien, pero si realmente nos interesamos por la gente, si realmente nos preocupamos por ayudar a la gente, nos va a costar algo. Como les digo, nos va a costar energía, nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero muchas veces. Y cuando tú das todo lo que tienes, cuando, por decir así, te descargas, ¿verdad?, en la gente, pues llega un momento en que necesitas descansar, ¿verdad? Necesitas un descanso. Y Jesús mismo, hermanos, en este pasaje que leímos, está cansado. Y eso no nos debería de sorprender, ¿verdad? Porque como nosotros hemos aprendido de que Él, eso es algo que a veces no lo podemos entender, pero Él era 100% divino, pero también 100% humano. Como hombre, ¿verdad?, en su condición de hombre, Él se cansaba, Él le daba hambre, le daba sed. Y es por eso que aquí en este pasaje dice que Él se acostó y se durmió. Ahora, como dije antes, ¿verdad?, yo creo que los discípulos estaban felices de oír que iban para el otro lado del lago. La mayoría de estos pescadores eran gente que conocía el mar de Galilea muy bien. Jesús amaba esta área y había hecho muchos milagros aquí. Él hizo su base, su centro de operaciones en Capernaum, una pequeña villa pesquera en la orilla norte del mar de Galilea. En una de las laderas cercanas, Él dio su famoso sermón del monte. En algún lugar de esta región, Él alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Esa noche, hermanos, los cielos prometían una navegación tranquila de oeste al este. Y habiendo hecho ese viaje en sus botes de pesca muchas veces, estos hombres esperaban unas horas de fácil navegación. Nadie estaba preocupado acerca del tiempo, porque después de todo, ¿verdad?, como les digo, algunos de estos, o la mayoría de estos hombres eran pescadores. Entonces, si algo pasaba esa noche, seguramente que ellos resolverían el asunto. Y mientras el bote se alejaba de la orilla occidental, el agua estaba tan calmado que Jesús decidió dormirse.
Pero de repente, ¿verdad? Dice la Biblia que una gran tormenta se levantó, el viento empezó a soplar furiosamente, levantando las olas y causando que se estrellaran en contra del barco. El agua empezó a llenar la embarcación tan rápido que los discípulos no podían sacarla, y el pequeño bote se sacudía al ser azotado por las olas. Los discípulos entraron en pánico. Ellos se encontraban, ¿verdad?, en un pequeño bote en la oscuridad, mientras que éste se llenaba de agua y poco a poco se hundía. O sea, fue como si un huracán de momento hubiera golpeado al mar de Galilea y los golpeado a ellos también. Ahora, hermanos, la pregunta aquí es, ¿de dónde vino esta tormenta? ¿De dónde apareció esta tormenta? Por todo lo que Dios quiere enseñarnos en este pasaje, hermanos, podríamos decir que Dios mandó la tormenta. Dios la mandó. Hay un pasaje en el libro de Job, capítulo 9, verso 8, que dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y en Isaías, capítulo 51, verso 15, dice: Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Hermanos, hay una verdad muy importante aquí que debemos de aprender nosotros como cristianos. Y es que, hermanos, el viento siempre sopla alrededor de nosotros. Estoy hablando ahora de la vida cristiana. El viento siempre sopla alrededor de nosotros. La tormenta viene tarde o temprano. Y no tenemos, hermanos, elección o control sobre ella cuando viene a nosotros. Podemos decir, ¿verdad?, que hablando de la vida cristiana, hoy tal vez brille el sol, mañana tal vez nos hallemos luchando contra el viento y la lluvia, luchando con la adversidad. Hemos escuchado en esta noche las necesidades que hay, ¿verdad? De momento vienen las situaciones. La vida puede cambiar en un momento, y todos sabemos eso, ¿verdad? Puede cambiar. Pueden ser tal vez buenas noticias, muy buenas noticias, pero también pueden ser malas noticias. Nunca sabemos lo que nos traerá el mañana. Ahora, regresando a la pregunta básica, ¿quién les dijo que entraran en la barca? Bueno, Jesús. ¿Quién estaba durmiendo en el bote durante la tormenta? Jesús. Hermanos, esta es la única vez en la Biblia donde se menciona que Jesús estaba dormido. Esa es la única vez que se menciona. Él de alguna manera se durmió en la tormenta. Y entonces, en la desesperación, los discípulos despertaron a Jesús y le hicieron una pregunta que tal vez parezca impertinente, ¿verdad? Tal vez parezca fuera de lugar, pero es una pregunta que todos hemos hecho alguna vez. Dice el verso 38, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Otra vez, la Nueva Versión Internacional dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Hermanos, nosotros de muchas maneras hemos hecho esa pregunta o hacemos esa pregunta. Cuando la situación se pone difícil para nosotros, cuando enfrentamos una crisis, ¿verdad? Señor Jesús, ¿no tienes cuidado de que mi hijo está enfermo? ¿No tienes cuidado, Señor, de que mi madre está en el hospital? ¿No tienes cuidado, Señor, de que mis finanzas no están yendo bien? Señor Jesús, ¿no te preocupa de que me siento solo, sola? Señor Jesús, ¿no te preocupa mi salud? O sea, todos hemos hecho esa pregunta en millones de formas, millones de veces. Siempre cuando algo no está yendo bien, hermanos, cuestionamos a Dios, cuestionamos su fidelidad, ¿verdad? O sea, como que decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿No te preocupas, no tienes cuidado?
Y hay algo importante aquí, hermanos. Nosotros nunca cuestionamos la compasión de Dios. O sea, cuando las cosas están yendo bien, ¿verdad? Casi nunca decimos, Señor, ¿por qué me está yendo tan bien, verdad? ¿Por qué me estás bendiciendo tanto? Casi nunca decimos eso. Siempre lo decimos cuando nos está yendo mal. Pero tanto la compasión de Dios, hermanos, como su fidelidad no se miden por nuestras circunstancias. Jesús, en respuesta, solo se levantó, dijo las palabras y todo se calmó. O sea, esta gente estaba tan desesperada, ¿verdad? Y se levanta, Señor, no te preocupas que nos estemos ahogando. Por supuesto que el Señor se preocupa. Por supuesto que Él sabe las cosas y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Porque vuelvo otra vez a repetir, ¿quién es el que les dijo que se metieran a la barca? Fue Jesús. Y entonces Él sencillamente se levanta, dice unas palabras y todo se calma. Alguien dijo, hermanos, que tú nunca sabrás si a Jesús es todo lo que necesitas hasta que a Jesús sea todo lo que tengas. Nunca vas a saber que solamente lo necesitas a Él hasta que solamente a Él lo tengas. Y cuando Jesús es todo lo que tienes, entonces sabrás que es todo lo que necesitas. El Señor Jesús estaba ahí, ¿verdad? Esos estaban angustiados, desesperados, pero estaba el Señor Jesús ahí. Sencillamente se levantó. Los discípulos están a punto de descubrir que aún en medio de la furiosa tormenta, es a Jesús todo lo que ellos necesitan. Hermanos, Dios cuida de nosotros de la misma manera cuando la tempestad está furiosa que cuando el mar está en calma y el sol está brillando. Su misericordia no está limitada a la luz del sol o a la quietud de las olas. Por eso, ahorita yo sé que Juanito, ¿verdad? Está un poco angustiado y me dice, mi mamá le pasó. Y yo le digo, tranquilo, Dios está con nosotros y Dios te va a ayudar y Dios va a sacar a tu mamá adelante. O sea que la misericordia de Dios no está limitada a la luz del sol o a la quietud de las olas. Y eso nos lleva a otra pregunta, hermanos. ¿Jesús sigue siendo el Señor aun cuando está durmiendo? Los discípulos no están seguros y por eso lo despertaron, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? Había 2 tormentas esa noche. Una en el lago y otra en el corazón de los discípulos. Y cuando Él se despertó, Jesús habló solo 2 palabras. Dice, calla, enmudece, en el verso 39. Y con solo eso la tormenta terminó. Jesús habló y la tormenta paró. Y tenía que ser así. El viento tenía que obedecer. Las olas tenían que obedecer. No tenían alternativa. O sea, ellos reconocieron la voz del Maestro. Millones de galones de agua cesaron su movimiento. Los fuertes vientos se detuvieron en un instante. Hermanos, esta historia ofrece una maravillosa fotografía del Señor Jesús. Él es tan humano que necesita dormir. Él es tan divino que Él manda a la tormenta a dormir. Hermanos, este milagro cumple el Salmo 107, verso 29, que dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Jesús le dice a sus discípulos, Él les hace una pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Quizás en esta noche Dios te está diciendo eso, cuando ves tu situación es difícil. ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Hay una lección muy importante en esas palabras que todos necesitamos aprender, hermanos. Los discípulos estaban temerosos porque eran hombres que estaban acostumbrados a estar en control. Ellos, hermanos, sabían cómo tratar con situaciones difíciles, pero aún así, en una crisis más allá de su control, una crisis que amenazaba sus vidas,
en esa situación su fe se tornó en temor. Pero en lugar de avergonzarlos, Jesús simplemente les dijo, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Y la respuesta, hermanos, es sí y no. Ellos tenían fe en Jesús, ellos verdaderamente creían en Él, pero su fe, aunque real, aún no había crecido a su máxima capacidad. Y lo que Jesús estaba buscando, hermanos, es que la fe de ellos creciera, y es lo mismo que busca con nosotros. Ahora, ¿cómo obtienes esa fe que te habilita para sobrevivir a las tormentas de la vida? ¿Cómo la obtienes? La única respuesta, hermanos, es meterte en el barco con Jesús y navegar con Él a donde quiera que Él quiera ir. Escucha esto, hermano. Donde no hay tormentas, no hay peligro. Donde no hay peligro, pues no hay temor. Donde no hay temor, no hay prueba. Donde no hay prueba, no hay aprendizaje. Donde no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Y donde no hay crecimiento, no hay fe. O sea, en una corta versión lo podríamos decir de esta manera. Donde no hay tormentas, no hay fe. O sea que no tormentas, no fe. Pocas tormentas, un poco de fe. Muchas tormentas, mucha fe. Hermanos, hay momentos en la vida donde podemos estar en control o podemos crecer, pero no podemos hacer ambas cosas. Entrar en la barca con Jesús significa ceder o renunciar a nuestro derecho a estar en control. No hay veredas en el camino al crecimiento espiritual. Las tormentas de la vida no son una desviación, no son un error, no son un truco o una trampa, no son enviadas para destruirte. Dios manda las tormentas para que clamemos al Señor en desesperación. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y en ese momento, no antes, sino ahí, cuando el agua parece que te traga y todo lo que es querido para ti está perdido, el Señor se levanta y dice, calla, enmudece. Déjenme repetirlo una vez más. ¿Quién les dijo que entraran en la barca? Jesús. O sea, todo esto fue idea de Jesús. ¿Sabía el de la tormenta? Desde luego, él sabía. Y aún así, de todos modos, él les dijo que entraran en la barca. ¿Les advirtió de esto de antemano? No, porque eso hubiera arruinado la lección que ellos necesitaban aprender. Ellos se encontraron en la tormenta porque entraron en la barca. Ellos entraron en la barca porque siguieron a Jesús. ¿Qué es lo que aprendieron esa noche, hermanos? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que aprendieron esa noche? En primer lugar, ellos aprendieron acerca de su poder. El viento y las olas le obedecieron. En segundo lugar, aprendieron de su promesa. O sea, ellos llegaron al otro lado. ¿Se acuerdan? Pasemos al otro lado. Siempre hemos dicho, ¿verdad? A veces Dios te dice, vamos a hacer esto, pero les dice, pasemos a otro lado, pero no les dijo todo lo que iba a pasar en medio, ¿verdad? Pero esa era la cosa. El Señor había dicho eso, entonces aprendieron de su promesa. Llegaron al otro lado. Y en tercer lugar, aprendieron de su presencia. O sea, estuvieron seguros en la tormenta. La presencia de Dios estaba ahí. La tormenta rugía y todo, pero Dios estaba con ellos. Hermanos, todos tenemos esos momentos de tormenta cuando nos sentimos completamente solos a veces, olvidados de Dios. Cuando la vida, ¿verdad?, se derrumba alrededor de nosotros, aún después de tratar de servir a Dios con lo mejor de nuestra habilidad, hay momentos, hermanos, cuando a veces sentimos que Dios nos ha dejado. No podemos siempre evitar esos momentos de completa desesperación. Algunas veces los traemos a nosotros por las decisiones, ¿verdad?, que hacemos. Algunas veces vienen
porque hemos hecho lo que Dios nos diga que hagamos. Algunas veces las tormentas de la vida parece que simplemente aparecen. Entonces en ese momento tenemos una elección que hacer. Podemos escoger creer que Dios manda la tormenta para sus propósitos, o podemos concluir que el Señor nos ha abandonado. No podemos manipular a Dios haciendo que nos evite las tormentas o que las desaparezca, ¿verdad? Como por arte de magia. O sea, si algo esta historia nos enseña es precisamente lo contrario, lo opuesto. Algunas veces nuestros pasos nos llevan a la tormenta. Algunas veces vemos las nubes, ¿verdad?, juntándose y sabemos que la tormenta viene por situaciones que empiezan a pasar. Pero más a menudo, mucho más a menudo, sin advertencia, los vientos se levantan en nuestra vida, la voltean y nos empezamos a hundir en medio de las olas. Entonces, esta es la lección que necesitamos aprender, hermanos. Jesús es el Señor del viento y de las olas. Cuando Él nos llama, nos metemos en la barca. Cuando Él duerme, nosotros nos esforzamos, trabajamos. Cuando la tormenta viene, clamamos a Él. Cuando Él se despierta, Él calma la tormenta. Cuando la tormenta pasa, nuestra fe es más fuerte. O sea que ese es el asunto de la vida, hermanos, la vida cristiana. Otra lección aquí que aprendemos aquí es que la tormenta no durará y la barca no se hundirá. O sea, por mucho que se mire mal, la tormenta se va a terminar y la barca no se va a hundir. Entonces, mi pregunta en esta noche es: ¿estás en una tormenta en este mismo momento? No estás allí por accidente, sino por el designio de tu Padre. Hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Yo lo he repetido aquí, que para el cristiano no hay accidentes, solo incidentes. O sea, una vez que le hemos entregado nuestra vida al Señor, no tenemos accidentes. Es que esto pasó por accidente. No, todo está planeado. Y eso lo vamos a ver el domingo, cuando entremos a Romanos 8, una cosa tremenda que vamos a aprender ahí en Romanos 8. O sea, que Dios tiene control de todas las cosas. Él no intenta hacerte, o no intenta herirte, aun cuando tal vez el dolor, ¿verdad?, es muy fuerte. Tú no estás solo, aunque tal vez te sientes de esa manera. O sea que en ocasiones sentimos, ¿verdad?, que hemos perdido todo, pero aún así el Señor sigue estando contigo. Aunque no lo puedas ver o no puedas sentir su presencia, Él está ahí. Así que no temas, sigue creyendo. El Señor del mar está a tu lado. Cuando llegue el tiempo, Él dirá: calla, enmudece. Y la tormenta cesará y el mar se calmará. Eventualmente el día vendrá y verás el sol brillando de nuevo. Y al mirar atrás, vas a ver que tu fe se ha fortalecido por la tormenta que pasaste. Para terminar, hermanos, quiero que notemos la pregunta que los discípulos hicieron una vez que pasó la tormenta. En el verso 41 de Marcos 4 dice que ellos dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Hermanos, esa es siempre la pregunta. ¿Quién es este? Jesús, hermanos, nunca hace milagros solo por hacerlos. Él nunca usa su poder simplemente para asombrar a la gente. En lugar de ello, hermanos, Él revela su divino poder para encontrarnos cara a cara con la inevitable pregunta: ¿quién es este hombre? O sea, todos necesitamos responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios enviado del cielo. Es por eso que el viento y las olas le obedecen. Él es el Señor de la naturaleza, porque Él creó el viento y las olas. Ellas le obedecen porque Él es el Señor del universo. Hay un conocido pastor de Alemania,
no quise decir un pastor alemán porque se oye raro, ¿verdad? Pero es un pastor de Alemania. Se llama Dietrich Bonhoeffer, es muy conocido él. Él predicó un sermón que le llamó Venciendo el Temor. Y ese sermón él lo predicó 15 días antes de que Hitler tomara el poder en 1933. Y este hombre, Bonhoeffer, tomó como su texto la historia de Jesús calmando el mar. Y en cierto punto, él hizo la pregunta, él hizo la siguiente afirmación. Él dijo, fíjense, él dijo, cuando Cristo está en el barco, siempre viene una tormenta. Cuando Cristo está en el barco, siempre viene una tormenta. Y esa es una declaración interesante, hermanos, que llama nuestra atención. Porque nosotros tendemos a pensar que si Cristo está con nosotros, las cosas van a ser muy suavecitas, ¿verdad? Muy suavecitas. Pero estamos equivocados, hermanos, estamos equivocados. Jesús conocía todo acerca de la tormenta antes de que los discípulos subieran a la barca. Él se durmió sabiendo que la tormenta pronto arribaría. Nosotros, hermanos, no deberíamos esperar un viaje fácil cuando seguimos a Cristo. Ese evangelio de que todo te va a salir bien, de que no vas a tener problema, de que ese es un evangelio que no es el evangelio del Señor. Cuando a Cristo está en la barca, la tormenta siempre viene. Entonces la pregunta es, ¿está Cristo en tu barca hoy? ¿Está viajando contigo, caminando contigo, presente contigo? Si es así, entonces prepárate para la tormenta. Jesús, hermanos, puede calmar la tormenta, pero Él como que la agita primero, ¿verdad? Para que nuestra fe se haga fuerte. O sea, Él la puede calmar. Por eso dije que desde un principio Él sabía, ¿verdad? ¿Quién los invitó al barco? Él. Él sabía todo lo que estaba pasando. Aún así Él se durmió, Él sabía todo lo que iba a pasar. Y Él tenía bien presente, o sea, había una lección que quería darle a sus discípulos, y la lección es la que quiere darnos en esta noche a nosotros también. Si te metes a la barca con Jesús, puedes esperar cualquier cosa, pero al final debes de saber de que vas a salir adelante, de que no te va a dejar el Señor y que tu fe va a crecer. Vuelvo a repetir, Jesús puede calmar la tormenta, pero Él la agita primero. Hermanos, nosotros servimos a un Cristo al cual aún los vientos y las olas le obedecen. Por lo tanto, quiero decirte en esta noche, ten calma. Jesús está en la barca. No importa la situación que tú estés pasando. Si tú eres un hijo de Dios, ten calma. Jesús está en la barca. Sencillamente, Él se levanta, nosotros clamamos, Él se levanta, calla, enmudece, y ahí se terminó todo. Pero vuelvo a repetir, hermanos, estos discípulos, ¿verdad?, tenían que aprender esa lección. Yo creo que sí es duro cuando uno tal vez se encuentra así. Nosotros, ahora que estuvimos en México, estaba yo recordándome de esto porque tomamos un pequeño paseo en un barco y ese barco entra a mar abierto, ¿verdad? Porque visita varios lugares ahí. Y cuando salimos del puerto estaba todo tranquilo, pero de momento, cuando casi entramos a mar abierto, el hombre dijo, ¿verdad? Dijo, es que no sabemos, de momento el mar empezó a hacer un viento tremendo y yo iba sentado en esa barca, no era tan grande, ¿verdad? Yo iba en el asiento atrás, nomás había una pareja aquí y otros de este lado, pero yo veía cómo se levantaban las olas, ¿verdad? Esa barquita se azotaba y en varias ocasiones el agua entró, ¿verdad? Y la verdad yo sentía bien feo. Señor, ayúdame, Padre. Teníamos los chalecos esos, ¿verdad?, de las salvavidas y todo, pero todos modos, a uno le espanta eso, ¿verdad? Señor, decía que
que yo pueda regresar con bien, ¿verdad? No me quiero quedar aquí. Pero me imagino, hermanos, la angustia de estos hombres, ¿verdad? La angustia que ellos tenían. Y el Señor Jesús dormido, imagínense, dormido. Y por eso es que ellos van y le preguntan. Pero vuelvo a repetir, hermanos, el Señor Jesús tenía algo que enseñarles a ellos. El Señor Jesús quería que ellos aprendieran que así va a ser, ¿verdad? Que así va a ser y esa misma enseñanza nos da a nosotros Dios, el Señor Jesús, en esta noche. A través de la vida va a haber tormentas, ¿verdad? Enfermedades, situaciones difíciles, conflictos, crisis, tormentas, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros, hermanos, aprendamos a confiar en Él. Vuelvo a repetir, la idea de todo esto fue del Señor Jesús. Y cuando estos discípulos llegaron, ¿verdad?, al otro lado del mar, quizás todavía iban medio así como espantados, ¿verdad? Pero su fe había crecido. Vuelvo a repetir, hermanos, nosotros servimos a un Cristo al cual los vientos y las olas le obedecen. Por lo tanto, ten calma, Jesús está en la barca. Hermanos, que Dios incremente nuestra fe, aun cuando las olas se levanten y nuestra pequeña barca esté a punto de hundirse. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Que el Señor, hermanos, ponga en nosotros esa confianza para no desesperarnos. A veces cuando estamos en la crisis, ¿verdad? Yo sé que no es fácil mantener la calma, pero hermanos, acuérdense de que si está el Señor Jesús con nosotros, vamos a salir adelante y la barca no se va a hundir. Vamos a poder seguir adelante y sobre todo, hermanos, nuestra fe va a crecer. Porque como decía hace un momento otra vez, si no hay tormentas, hermanos, no hay fe. Si no hay tormentas, no hay fe. A nadie le gusta la tormenta, pero lo que el Señor quiere, hermanos, es que nuestra fe se incremente, que nosotros podamos creer más, cada vez más en Él. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche, ¿no? Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, el deseo tuyo, Señor, es siempre que nosotros crezcamos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias, Señor, porque, Dios mío, desde un principio tú sabías de la tormenta. Tú sabías, Señor, lo que iba a pasar en el transcurso, Dios mío, de esa navegación de un lado hacia otro. Gracias, Padre, gracias. Y porque, Señor, en esta noche, Señor, tú permites que nosotros podamos, Señor, usar ese pasaje para, Dios mío, también, Señor, Dios mío, incrementar nuestra fe. En esta noche, Padre, yo no sé, Señor, quizá algunos de mis hermanos aquí, aquellos que van a escuchar este mensaje, tal vez están pasando por una crisis en su vida, una tormenta. Dios mío, permite, Señor, que no nos espantemos, Señor, que no entremos en pánico. Dios mío, ayúdanos, Señor, para que a través de esa tormenta podamos confiar más en ti. Podamos, Señor, que nuestra fe se fortalezca, Señor. Que nuestra fe, Dios mío, crezca. Y ayúdanos a entender también, Señor, que cuando tú estás en nuestra barca, siempre va a haber tormentas, Señor. Siempre va a haber. Pero, Dios mío, gracias porque tú vas a estar ahí, Señor, y nos vas a sacar adelante. Bendice a mis hermanos, Dios mío. Una vez más te pido, aquellos que tal vez están con una angustia, con alguna situación difícil, Dios mío, dales confianza en esta noche de que tú, Señor, no vas a permitir que su barca se hunda. No vas a permitir, Señor, que la situación, Señor, no tenga solución. Ayúdanos, Padre. Hemos escuchado en esta noche las peticiones que hay y sin duda, Señor, que Dios mío, son peticiones, Señor, fuertes, pero Dios mío, en ti, Señor, estamos seguros.
En ti estamos seguros, Señor. Nuestra barca no se va a hundir, Padre. La tormenta va a venir, la tormenta va a pasar y vamos a permanecer fieles en ti, Señor. Gracias. Vamos a permanecer seguros en ti. Una vez más, bendice a mis hermanos, Señor, a cada persona que escucha este mensaje y que nuestra fe pueda incrementarse cada día más, Padre. Gracias, gracias, Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Tu perfecta voluntad. Sí, Señor. En mi vida estás obrando.